en el último programa y creo que entendimos la lección todos, ¿no? Sí, señor. La entendimos. Oiga, para este programa el día de hoy, Richard, me concentré previo al programa, o sea, acabo de levantarme de mi cama de ver una película que se llama Líbranos del Mal, una película que está en Netflix. Una película bastante pesada, que tiene que ver con exorcismos, con posesiones, y te digo que, viejo Richard, y ahí está justamente cuando, y por eso vamos a hablar ahorita más adelante con el padre que tiene mucha experticia en todo el tema de esto de exorcismos, de expulsar demonios, porque definitivamente esa psicofonía que se dio el miércoles pasado fue por algo espiritual. Eso no fue nada pulsado, nada digitado a través de un computador, sino que eso se dio a través de lo que tenía que haber sido. No tengo ni idea, pero igual ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Richard. Sí, la verdad es que no hay que buscar más en ese tema, y creo que no buscar más, no escucharlo y hablar del tema, no, eso estamos en todo el derecho y chévere pues seguir. Y para nadie es tan normal estas cosas. Sin embargo, en cuanto a las explicaciones, creo que es muy claro, desde el principio lo dijimos, y existe un mundo espiritual y fue un demonio el que quiso ahí meterse, porque con esos programas uno normalmente está ahí expuesto a eso, ya que se hablan temas que realmente al enemigo, como lo quieras llamar, no le gusta que tú despiertes a la gente, como la canción de Enrique Bunbury que tú colocas siempre de inicio. La gente necesita despertar. Hay un versículo que está en la Biblia que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí en esos programas hablamos de la verdad, hablamos de cómo despertar al ser humano de una venda en la que se encuentra, cómo se encuentra calcificada la glándula pineal de muchas personas, y cómo poderla descalcificar, tanto la glándula pineal como el alma y el espíritu de las personas, avivarlas por medio de todas estas enseñanzas que nosotros damos. Entonces, claro, cuando nosotros desarrollamos estos temas, inmediatamente va a haber un ataque, va a haber una oposición, y bueno, fue un error, ya se admitió públicamente, se pidió perdón, y lo estamos ya rectificando. No, nos metieron ese gol, pero bueno, ya la defensa está sólida, vamos con todo y para adelante, porque esto está imparable, cada día más gente que nos escucha en muchos lugares del mundo, y eso nos pone muy contentos. Seguro, estábamos justamente hablando un poco del tema del infierno. No sé si quieren que retomemos mientras que llega ya la conexión nuevamente con Monseñor Andrés Tirado, que está en una llamada personal. Estaba listo para iniciar, igual con él íbamos de 10:30 a 11:30, entonces estamos todavía sobre la hora, o nos vamos a la pausa, Richard, y cuando regresemos ya pensamos estar pues obviamente conectados con Monseñor Andrés Tirado. ¿Usted tiene algo para comentar del tema del infierno? De pronto, Richard, algo de lo que estábamos tocando, o esperamos a Monseñor. Bueno, no, pues cerrar el tema con lo importante que es comprender que sí existe un lugar que es de condenación, que nadie, ni siquiera Jesús se atreve a decir ni a condenar a nadie, que tenemos salvación en Cristo Jesús, creyendo en Él, y que Él nos libera de ese tema, que no todo el mundo se va a ese lugar, que no hay por qué asustar a la gente con ese tema, en el sentido que no todo el mundo va a ir a ese lugar, que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de gente que decimos: wow, este man llegó, y porque Dios tiene una gracia infinita y un amor infinito. Pero también hay gente que de verdad va a tener un castigo que es real, y que también hay espíritus que se encuentran ahí, Richard, y que fueron castigados. Me permite un segundo, Richard, porque ya tenemos comunicación ahora sí, para darle la bienvenida. 10 de la noche, 30 minutos. Me parece que uno de los personajes más interesantes que hemos tenido desde que está el programa, justo con Sixto Paz, que también fue uno de los personajes grandes. Hoy tenemos a un hombre de la Iglesia Católica, a un hombre que está avalado por el Vaticano
como una persona encargada en hacer exorcismos. Tiene, mejor dicho, este hombre tiene para contarnos muchísimas cosas, no solamente el tema de exorcismo, sino que tiene un campo abierto y lo vamos a hablar justamente hoy. Así que, monseñor, bienvenido, Andrés Tirado, a este programa que es Planetámbulos Área 51. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que hacer una precisión de algunas cosas. Yo soy fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nosotros no dependemos del Vaticano, somos independientes, pero yo sí hice el curso de exorcistas en Roma y soy uno de los exorcistas más reconocidos en Centro y Suramérica sobre los temas paranormales y sobre el exorcismo. Pero sí quería hacer aclaración de ese punto. No, mejor todavía, mejor porque, ¿cómo le parece a usted, hombre, Richard, compañeros? Pues mejor porque tiene más charreteras, inclusive usted ya no es local, sino internacional. Qué bueno saber, hombre, yo no sé si decirle padre, monseñor, ¿cómo me siento bien y que usted no se sienta mal? No, monseñor está perfecto. Monseñor, listo. La diferencia es cuál, a ver si comenzamos a entender un poco los rangos jerárquicos en este caso de la Iglesia Católica. Monseñor, padre, ¿cuál es la diferencia allí? Bueno, la carrera ministerial inicia primero el seminario, después el diaconado, después el presbiterado o sacerdote, sigue subiendo a monseñor, que es un cargo honorífico, después sigue obispo, después sigue arzobispo, y en el caso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cardenal y papa. En el caso de nosotros, que somos independientes, existe la figura de arzobispo. Yo soy arzobispo. Yo pasé por, diácono, sacerdote, monseñor, obispo, ahora soy arzobispo. Pero pues me puede decir monseñor, no hay ningún problema, ese es un título honorífico. Bueno, perfecto. Y ahí el patriarca. Oiga, monseñor, claro, yo sé que... pues estamos en eso. Sí, monseñor, yo sé que tal vez lo que le voy a comentar, todo lo que le vamos a comentar nosotros va siempre, quiero que entienda, monseñor Andrés Tirado, que todo lo que vamos a comentar nosotros siempre va desde nuestra ignorancia en el tema, porque aquí no somos avesados y por eso estamos queriéndonos apoyar justamente con usted, que sí es una persona que sabe bastante del tema, desde la ignorancia, obviamente, previo a este programa, no porque fuera a calentar así de alguna manera, no sé, el programa, mi ser, o poner mi espíritu como alineado con el programa, con lo que vamos a hablar, pero me vi una película y quisiera preguntarle, yo no sé si usted la ha visto o no la ha visto, pero ¿qué tan lejanas están las películas de la realidad de un exorcismo? Es decir, yo acabo de verme, pero le digo, hace menos de una hora, en mi casa para venirme para acá, me vi una película que se llama Líbranos del Mal. Líbranos del Mal se llama, y está en Netflix, y pues ahí hay un padre que es vacilado, un padre muy, es decir, padre de pelo largo, que se toma su traguito, de pronto fuma su cigarrillito, porque él, de un tiempo atrás, cuenta la película, hasta ahí no me voy a contar, pues tenía unas adicciones más fuertes a heroína y todo esto, y como que era lo permitido, pero igual el Señor lo había restaurado, el Señor lo había perdonado, y le había dado ese don de alguna manera de poder expulsar demonios. Una pregunta, ¿qué tan lejano está el tema del séptimo arte, de la televisión, del cine, con lo que realmente hacen ustedes cuando llegan a un exorcismo? Bueno, a ver, la mayoría de películas son basadas en hechos reales. Obviamente que tienen que ponerle un poco más de suspenso, entonces ahí va la trama literaria, va los efectos especiales, pero muchas cosas que aparecen en las películas de exorcismo y de brujería y de posesión y de fenómenos paranormales ocurren. ¿En qué porcentaje ocurre? 1 en 1.000.000. Un caso de posesión así tan fuerte, estamos hablando de una película que salió en el 2014, y ese tipo desde el 2000, bueno, la que le abrió todo el futuro a toda esta serie de películas de terror y de posesión y de brujería fue la del Exorcista, ¿no? Que es muy... Que es terrible, famosa. Padre, que es terrible, pero monseñor, es terrible. Y por ahí en el 95 empezó un movimiento, pero ya después del 2005, 2010, hasta la fecha, anualmente sacan 7, 8, 10 películas de terror, siempre enfocadas al fenómeno paranormal, casas embrujadas, posesión,
brujería, invocación de espíritus, y muchas cosas que salen ahí son reales, pero en un porcentaje muy pequeño. Como les digo, una posesión, por ejemplo la que se ve en esta película, se da una en 1.000.000. Entonces no es que todo el mundo, todos los casos de exorcismo hayan fenómenos paranormales, que le giró la cabeza a 360 grados, que vomitó vómito verde, que caminó por las paredes, que hubo levitación. Estos son cosas que son fenómenos que ocurren, pero muy pocos en el mundo. Yo he estado en varios, yo he hecho cientos de exorcismos acá en Colombia y fuera, y he estado presenciando fenómenos de ese tipo, fenómenos poltergeist y fenómenos paranormales, pero la mayoría de los exorcismos son más suaves. En mi canal de YouTube hay varios exorcismos que se han grabado, que se han hecho en vivo y en directo, y pueden darse cuenta de que son mucho más suaves. Bueno, les va a parar los pelos de punta, pero son más normales, más suaves que los que vemos en las películas. Pero la mayoría de las películas son basadas en hechos reales. Ya los personajes cambian mucho, porque obviamente el lenguaje de cine es muy diferente a lo que vivimos, pero hay muchos acontecimientos que están ahí y que tratan pues de llevar una historia que ha sucedido, y en eso es lo que nosotros pues debemos de basarnos para dar ese análisis. Pero sí hay casos de exorcismos donde vomitan, donde levitan, donde tiene el fenómeno de la xenoglosia, que hablan cosas ocultas en diferentes idiomas, lenguas muertas, titanismo, sansonismo, donde tienen que agarrarlo entre 4, 5, 6, 7 personas, una persona delgadita, una persona que aparentemente pues, usted ve y no tiene fuerza. Esas cosas ocurren. Monseñor, llevando el hilo de lo que estamos hablando, porque es que me quedó en la cabeza lo que vi de la película, y claro, obviamente la película que hablamos del año 2014, se ve que usted sabe cuál es la película que le estoy hablando, Líbranos del Mal. Esa película me dejó tocado porque es fuerte, es decir, tiene un momento que es fuerte realmente, y hablaba el padre en ese entonces, en ese momento de la película, cuando le dice al policía que tiene que hacer el exorcismo, dice que 5 pasos, y que no se deje engañar. Es decir, todo ese suceso que ya lo hemos visto desde El Exorcista 1, la niña, todo eso que llega como ese espíritu de adivinanza a la persona que está poseída, se da. Es decir, si sabe algo de Monseñor Andrés Tirado, le puede hablar directamente y le puede decir algo así a la cara, que usted lo deje tiritando, que lo deje pensando en otra cosa diferente. Siempre hay que preguntarle qué demonio es, cuál es el nombre de quien está allá adentro, para poderlo expulsar. Todas esas cosas se tienen que dar esos pasos, Monseñor. Sí, mire, resulta que eso es un fenómeno de ver las cosas ocultas que ocurre con frecuencia. Es un fenómeno en la posesión donde ese espíritu que está dentro, ese demonio o ese Chucky, como yo le llamo, va y le cuenta a través de la materia del poseído, cuenta circunstancias que están sucediendo. En especial, por ejemplo, el ministro de Dios, el sacerdote, el que está haciendo el exorcismo, aún al grupo de liberación, al grupo que lo acompaña, porque no es solo el exorcista, sino hay un grupo de apoyo. Muchas veces, cuando la persona no está en gracia, o sea, no está espiritualmente preparado, cuando no ha recibido los sacramentos, cuando no está comprometido con el ministerio de liberación y exorcismo, es una táctica que él utiliza psicológica, para hacer menospreciar, para hacer humillar, para que pase vergüenza el ministro o los que estén ayudando, para desconcentrarlo de la misión. Entonces empieza a contar cosas. Ah, no, es que a usted le gusta a fulano, es que usted el otro día estuvo en tal lado y visitó a sutano, es que usted piensa tales cosas, o usted ve tal cosa, o a usted le gusta tales cosas, o usted habló mal de fulano, o usted dijo una mentira, o cosas que el enemigo busca, como la Sagrada Escritura lo llama el padre de la mentira, de buscar a veces con verdades, a veces con mentiras,
distraerlos y hacer minimizar el trabajo que se está haciendo. Eso le ha ocurrido a muchos exorcistas, pero también va mucho de la preparación del exorcista. Se supone que el exorcista tiene que tener una preparación en la cual esté en gracia cuando esté enfrentándose contra el enemigo. Y si está en gracia, el enemigo no puede utilizar esos recursos, por llamarlo así, esa psicología inversa para hacer sentir mal al ministro de Dios. ¿Es muy importante conocer el nombre? Sí, es muy importante porque el nombre define la categoría, la organización, el nivel de estatus de ese demonio, de ese espíritu, o como coloquialmente yo lo llamo el Chucky. ¿Por qué? Porque según el nivel, eso es como una empresa, y hay gerente, subgerente, hay administradores, hay hasta el que hace los tintos, para que me comprenda. Y según la jerarquía, se organiza, se adapta los rituales. Entonces uno ya sabe, bueno, este es de una gama alta, para que me comprendan en lenguaje coloquial, entonces yo puedo utilizar tal recurso, tal ritual para expulsarlo. Lo otro es la preparación que el exorcista tenga sobre estos demonios y estos espíritus que se manifiesten. Hay unos que son mudos, hay unos que no dicen quiénes son, hay otros que dicen, mire, yo soy fulano de tal, por ejemplo, soy su abuelita Marta, es un ejemplo, pero en realidad no es su abuelita Marta, y sabe cosas de la abuelita Marta, pero lo hace, es una estrategia también psicológica para que usted piense y crea, no, ay sí, pobrecita, es mi abuelita, está en el el espíritu de mi abuelita está dentro, ay, entonces no la voy a sacar porque imagínese, ay, no le voy a tolerar. Bueno, son estrategias que el enemigo utiliza. Padre, ya lo voy a dejar con mis compañeros, está Santiago esperando para preguntar, también Richard, me imagino, todos tenemos preguntas, pero quiero seguir por la misma línea. Algún día, usted sabe también, de alguna manera, monseñor, que si usted no está, pues hoy, digamos, usted tiene, ya lo dijo, de la Iglesia Católica Independiente, ¿sí? También existe la Iglesia Cristiana, y algún día por la Iglesia Cristiana también escuché en los encuentros que se hacen en los retiros espirituales donde se trata de liberar a la gente, que fueron a liberar a un muchacho que tenía todas esas características que hablamos hace un ratico, ¿no? Que el tema de la fuerza, el tema de que no se dejaba dominar, el tema del vómito y todo esto, y se le preguntó, se le hizo la pregunta característica de qué demonio era, y dijo, y le respondió, no soy un demonio, somos legiones. Es decir, estaba poseído por miles de demonios. ¿Eso le ha tocado a usted también? Sí, claro, yo he tenido casos donde se han hecho exorcismos 70, 80 espíritus en una persona y más. Esto es muy, a ver, yo tengo mi punto de vista sobre esta cuestión. Lo que pasa es que, a ver, en exorcismos, por ejemplo, el poseído puede decir, yo soy Satanás, o yo soy Belcebú, pero muchas veces no es que sean ellos propiamente, sino que están en un grupo muy inferior de ese grupo. Entonces muchas veces no le podemos creer todo lo que ellos digan. A veces ellos dicen somos legión, pero no son legión, son 2 o 3. Lo que pasa es que también utilizan esa parte de psicología donde multitud causa terror, pánico, pero sí hay casos donde, y ha habido, y en la Sagrada Escritura vemos que Jesús en el endemoniado de Gerasa le da la orden de salir a una piara de cerdos, una piara es más de 1000, o le dicen en otro apartado somos legión, y sí, yo he tenido casos donde han habido muchísimos, o sea, el cuerpo humano, para poderlo entender, puede tener dentro, albergar cientos de espíritus. Esto se da por varias cosas, pero sí se puede dar. Y las legiones romanas tenían, las básicas, tenían de 5.000 a 7.000 hombres. Entonces legión es cuando la Sagrada Escritura habla de legión, utiliza esa palabra, hablamos de muchos, indefinidos. Entonces ese es mi punto de vista sobre cuando estos espíritus dicen yo soy fulano o sutano.
Bueno, se prepara entonces Santiago para la pregunta, también lo mismo Richard y los que están pendientes. Ahí lo dejo con Santiago, Monseñor. Monseñor, con el saludo cordial, la pregunta que le quiero formular es, Claro que sí. en lo que hemos investigado de usted, que tiene una larga experiencia, usted está avalado por el Vaticano para hacer expulsión de demonios aquí en Colombia. Creo que es la única persona directamente por el Vaticano. La pregunta textual es: entonces, ¿la única persona en Colombia que puede expulsar demonios es usted y las demás personas es show, es momento o es preparado? No, a ver, de varias cosas. Nosotros como católicos independientes no dependemos del Vaticano, tampoco estamos en contra del Vaticano. Fuimos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y decidimos hacer un proyecto diferente, que es la congregación. Tenemos muy buena amistad, tenemos una comunicación directa con el Vaticano, tenemos con la Asociación Internacional de Exorcistas, y que está en el Vaticano y toda esta cuestión. No soy el único que puede hacer los exorcismos o que está autorizado. Hay que aclarar lo siguiente: en Colombia hay varios que tienen el decreto de ser exorcistas. ¿Quién da ese decreto? El obispo ordinario de la zona. No todos los obispos creen en el exorcismo. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hay la corriente liberal, la corriente conservadora, para que me entiendan un poco. Hay unos que creen en que el demonio, el Papa, hablamos del Papa Francisco, él cree que el demonio es un ser que actúa y que hace mal, y ha apoyado mucho la Asociación Internacional de Exorcistas, y los encuentros en Regina postularon la universidad donde se hace el congreso anual de exorcistas. Pero hay muchos obispos que no creen en la presencia del mal como algo físico, más bien como algo mitológico, como algo arcaico, como algo filosófico, antropológico, psicológico, porque tienen una formación que se llama teología científico-crítica, en la cual el demonio no se ve con esta forma real de que hace daño a la humanidad. Por lo tanto, se deja el criterio de los obispos ordinarios, los de la diócesis, dar o no el permiso, el aval, el decreto para que sea exorcista. En Colombia hay varios. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada iglesia tienen una organización, una estructura diferente. Pero si vamos al hecho de que todas las religiones del mundo, y desde los tiempos más antiguos, las civilizaciones más antiguas, hablan de demonios, hablan de la fuerza del mal, tienen ritos de exorcismo, también de invocación de demonios. Entonces siempre hay algo que yo le doy el nombre como sus sacademonios o sacachukis, que son líderes religiosos de diferentes religiones que se dedican a este oficio. Entonces, en la Iglesia Católica Apostólica y Romana no es que todos los sacerdotes sean exorcistas. Hay unos que se especializan y se desarrolla, como hablábamos ahorita de la película, una persona que estaba muy en el mundo, muy mundana, y tiene un acercamiento a Dios, y ahí empieza, digamos, ese ministerio. Lo mandan donde otros sacerdotes más viejos, más experimentados, donde en la película pues van mostrando cómo va su proceso de aprendizaje como exorcista. Pero en la actualidad, y yo me reúno con muchos líderes religiosos y diferentes iglesias, hay su departamento, por llamarlo así, su comisión de personas que se dedican al ministerio de liberación y exorcismo, y en otras religiones, pero lo manejan de una forma muy diferente. Entonces, por ejemplo, el exorcista que tiene el permiso del obispo, obviamente del Vaticano, primero tienen que pasar por unos procedimientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, para después ya entrar al diagnóstico y el tratamiento, o lo que llamaríamos los procesos de liberación y exorcismo. En otras religiones manejan muy diferente ese tema. Tienen sus protocolos, tienen sus formas de actuar, tienen sus líderes preparados en esa área. Pero
es algo muy curioso, pero en todas las religiones o iglesias diferentes, estas comisiones, y en la Iglesia Católica Apostólica Romana también, es muy cerrado, es un número muy pequeño, viendo que en el mundo cada día hay más manifestaciones de las fuerzas del mal, más manifestaciones paranormales, más manifestaciones de posesiones. Es más, el Papa Francisco retomó la urgencia de que en cada diócesis hubieran varios exorcistas para estos casos. Bueno, Richard, lo escucha Monseñor. ¿Cómo está, Monseñor? Un saludo aquí desde Panamá. Muy bien, Dios lo bendiga. Amén, gracias. Monseñor, quería hacer una pregunta y es, bueno, nosotros de forma laica practicamos durante muchos años la parte de la liberación, el exorcismo, y nos tocó ver casos alucinantes, pero había algo en común en las mujeres cuando tenían esas manifestaciones demoníacas, salía un hedor putrefacto. Cuando yo apenas comencé con esto, pues pensé que era una parte pues estomacal del nerviosismo, ¿no? de la mujer que de pronto tenía un tema de flatulencia, pero después al conocer el tema más y sentir el olor siempre era el mismo y era idéntico en cualquier finca, en cualquier evento, en cualquier donde estuviésemos, en el país donde estuviésemos, en la ciudad donde estuviésemos, siempre el mismo hedor cuando uno le practicaba una liberación o un exorcismo a una mujer. Hablando pues con los que manejan esa parte, los evangélicos, los protestantes, ellos tienen una creencia y dicen que ese hedor, que siempre es el mismo, viene de un espíritu de sensualismo, la forma cuando la mujer camina y quiere mostrar su cuerpo y quiere seducir al hombre, y que es ese espíritu el que tiene ese olor y el que podíamos muchas veces oler, no todo el mundo podía olerlo. ¿Qué me dice usted al respecto? ¿Qué experiencia o qué nos podía educar acerca de este odor que sobre todo salen en los espíritus de las mujeres? O las mujeres sobre todo nunca pasó eso en un encuentro o en una posesión demoníaca hacia un hombre, siempre era hacia una mujer. Bueno, hay demonios, hay espíritus que sí tienen unas características muy propias, y entre ellos hay manifestaciones de olor y de sensaciones. A ver, hay una cuestión de que no es solo con las mujeres. Yo he hecho muchos exorcismos a niños, a hombres, a mujeres mayores, y hay unos que sí presentan, hay otros que no. Y estos olores no es solo una cuestión de género o de un ser humano, hombre, mujer, niño, sino que hay hogares, casas donde uno hace exorcismos y también se manifiestan ciertos olores. Cuando ya son muy específicos, es posible que sea una entidad ya muy identificada. Pero en general decir que todas las mujeres que están en el proceso de exorcismo botan un olor característico, no, eso puede variar. Y hay demonios que trabajan mucho la sexualidad o se ligan mucho a lo sexual, pero hay unos que botan olor, otros que no botan olor, y son varias sensaciones que se manifiestan. Entonces no podemos, o yo desde mi experiencia, solo lo que pasa es que también hay visiones fanáticas de la Sagrada Escritura y de la visión que tienen algunas iglesias, y a veces solo ven a la mujer que es muy atacada por el enemigo desde lo sexual. Claro, sí lo es, pero no, yo no puedo decir que todos los casos sean iguales y que todos los exorcismos sean iguales, y los olores van cambiando mucho, pero sí hay entre las mujeres cuando se hacen exorcismos, aunque en hombres también yo he tenido esas experiencias donde sí se manifiestan diferentes tipos de olores. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por educarnos en esta parte.
porque la parte laica es así, o sea, me preguntaba un oyente por qué hoy en día hay mucha diferencia en las doctrinas, ¿no? Entonces preguntaba Miguel Ángel Medina desde Cali, decía, pero ¿por qué hay que hacer un curso para hacer un exorcismo? Y creo que la forma como usted ha dado las respuestas aquí mismo se está respondiendo, ¿no? Hay que tener primero pues la parte psicológica para no confundir lo emocional, y segundo también tener una experiencia de saber cómo tipificar cada cosa, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, a usted, mire, hay 3 pilares fundamentales del exorcista. Hay que diferenciar una cosa que es liberación, que es exorcismo y que es ser un exorcista. El exorcista es un oficio y una profesión donde uno se sumerge plenamente y es muy interesante y abarca muchos temas que uno tiene que conocer y estudiar. Y hay gente que hace una liberación y cree que ya son exorcistas, y eso no es el caso. El exorcista es la persona, es como cuando la diferencia entre un técnico que lee planos a un ingeniero que hace, o un arquitecto que hace edificios. O sea, hay una separación. Lo que pasa es que a veces lo vemos muy fácil y lo vemos como, sí, la gracia de Dios está conmigo, voy y hago la liberación. Pero ya llevan otros temas mucho más profundos, es cómo se dan las cosas y por qué se dan las cosas. Entonces esos 3 pilares son, primero, el don de Dios, de dominar a los demonios, a los espíritus, eso es básico. Segundo, el conocimiento de Dios, el conocimiento del demonio y el conocimiento de uno mismo. Y tercero, la experiencia. Eso es lo que hace un exorcista, saber diferenciar si es un problema psiquiátrico, si es un problema de posesión, si es un problema de brujería, qué tipo de brujería es, qué tipo de posesión es, cómo vamos a hacer los tratamientos. A veces la gente cree que me llega a mi oficina, yo tengo una oficina capilla donde atiendo a la gente, y la gente cree el 90% que está poseída, y muchas veces no está poseída. Tienen dificultades, diferentes síntomas de diferentes cosas. Puede ser brujería, puede ser problemas de depresión, pueden ser problemas espirituales, pueden ser problemas familiares, bueno, en fin. Pero muchos creen que llegan y que yo cojo y le hago una oración y ya se va a pasar el problema. Esto es una ciencia, y esto recurre a tratamientos, y a veces son largos. Hay exorcismos, tratamientos de liberación que llevan tiempo, porque no es solo llegar y venga, le hago la oración, le saco al Chucky, como yo digo, y ya, y váyase. Porque no es solo de sacar el demonio, es hacer la investigación, como cuando hay un crimen y hay todo una organización, un grupo de personas profesionales, diferentes áreas que investigan el por qué sucedió todo eso. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más profundo de por qué se dio la posesión. La posesión no se da porque sí, o la brujería no se da porque sí. Hay que saber por qué, cómo se dio, cómo se va a manejar, cómo se va a desarrollar para que la persona realmente salga adelante. Entonces a veces pensamos, no, es que eso no se necesita formarse, no se necesita estudiar. Mire, yo he estudiado bastante teología, yo soy doctor en teología, pero aparte de eso, cuando yo entré en el mundo espiritual o místico o paranormal, como lo quieran llamar, es un mundo totalmente diferente. Y es un mundo donde usted tiene que experimentar y conocer muchas cosas para usted poderle ayudar a la gente de forma concreta y de forma exacta. Entonces Dios da la gracia, pero uno también necesita esforzarse, y esos son años. Y yo llevo más de 20 años en esto, y todos los días aprendo cosas, y todos los días tengo que aprender y exigirme. Hay casos supremamente complejos que le rebanan los sesos a uno, y tiene que investigar y tiene que mirar, porque es que uno no se las sabe todas. Entonces el ministerio del exorcismo no es tan folclóricamente como lo tenemos en nuestro imaginario colectivo, de que yo cojo una Biblia
y cojo el Cristo y lo baño en agua bendita y en aceite bendito y ya, y le hago la oración y tal luego. Es todo un proceso. Monseñor, aprovechando que usted está con nosotros hoy vamos a tratar de hacer lo que hacemos cuando estamos con especialistas, y es romper mitos. Comenzamos a romper mitos. Pregunta. ¿Sirve de algo una frase clave, super clave, hiper mega clave para quienes están asustados en su casa, en su oficina, en su vehículo, que alcanzan a ver algún movimiento extraño, que le mueven una puerta, que le sueltan un baño? El decir, me cubro con la sangre de Cristo, sin que uno sea un exorcista, sin que uno sea la persona que más sabe. Es decir, ese escudo hace que automáticamente uno tenga protección, o igual el que quiere molestar molesta con la frase que uno tire. Bueno, hay que entender lo siguiente. La sangre de Cristo o en el nombre de Cristo son palabras muy poderosas, pero también dependen de la espiritualidad y de la fuerza interior que la persona tenga. Y eso no es lo mismo, y en la Sagrada Escritura aparece varios casos donde no era lo mismo que los apóstoles hicieran un exorcismo a que Jesús lo hiciera. ¿A qué me refiero? De que si usted no tiene una fuerza espiritual y usted utiliza esas palabras, pues no van a servir. Ayudan, pero no van a servir en el fondo. Cuando usted tiene una fuerza espiritual y activa esas palabras, se vuelven una fuerza espiritual. Ahora, para defendernos del demonio o de las fuerzas del mal no necesitamos ser exorcistas. Todos por el bautismo recibimos la facultad de ser sacerdote, profeta y fieles en un grado básico, para que me entiendan de esa forma, un grado originario. Y de ahí uno puede enfrentarse al enemigo, y el enemigo va a estar detrás de nosotros fregándonos la vida. Lo otro es no obsesionarnos. Hay algo que se llama obsesión demoníaca, a decir que todo es brujería, que el diablo siempre está ahí detrás, que todo lo que me pasa es porque me tienen la mala, porque me hacen cosas. Todo eso hay que irlo madurando espiritualmente. Sí son palabras que ayudan, pero se necesitan decirlas con fe, se necesitan de que usted crea lo que está diciendo. A veces nosotros repetimos palabras, pero a veces no las estamos racionalizando y no las estamos diciendo con el corazón. Entonces es algo que no tiene fuerza. Monseñor Andrés Tirado, una pregunta por acá. Mire, usted que sabemos que es una persona carismática, ¿cómo afronta una situación de exorcismo? ¿Usted no siente temores de pronto en el momento en realizarlo? Usted nos ha contado ya que ha realizado más de 100 exorcismos aquí en Colombia. Van de 2000. Sí, siempre uno debe prepararse, el exorcista se debe preparar el lugar, se debe preparar a la persona que se le va a hacer el exorcismo, a la familia. Yo tengo una metodología donde es un tratamiento y al final, primero hay un diagnóstico, un tratamiento y al final se hacen los exorcismos. Con el tiempo uno va desarrollando como una capacidad de concentración en la cual estamos en una batalla y Dios está con nosotros y yo confío en Dios totalmente, entonces ya desaparecen los nervios. Pero al principio, sí, claro, al principio, sobre todo cuando son agresivos, ya uno empieza a tener experiencia y decir, no, bueno, yo no me voy a acercar tanto porque va y me coge y me ahorca, como me ha pasado, o una patada, un puño o algo así. Así lo tengan entre varios. Hay casos de exorcismos que son más suaves y hay otros que son supremamente fuertes, agresivos. Hay momentos donde uno duda, se desconcentra, hay momentos donde el demonio empieza a jugar con la mente de uno. Entonces, por ejemplo, hay casos donde ellos se hacen pasar de que ya se fueron, pero en sí se durmieron o se encapsularon y no quieren manifestarse, pero ahí va en la pericia del exorcista y la iluminación del Espíritu Santo para estos casos. Casos donde se ven fenómenos paranormales es una cuestión donde uno se llena de pánico y de terror, porque una cosa
es leerlo, es imaginarlo, es verlo en una película de cine, pero ya cuando usted está viendo que la persona levita, por ejemplo, o circunstancias donde los objetos levitan, se estallan, se rompen, por más que usted sea muy preparado, por más que usted sea muy fuerte, por más que usted tenga una preparación espiritual, es algo que lo turba. Pero ahí es donde uno aprende a manejar los miedos y los temores, y uno como que se mete en esa película, para que me entiendan, uno se concentra en la presencia del Señor, y uno sabe que es Dios el que está liderando esa batalla, y entonces ahí es cuando uno se calma un poco y dice, no, contrólese, esté tranquilo, y bueno, y las cosas van evolucionando positivamente. Monseñor, puede ser que lo que más distraiga la mente en algún momento es cuando cambian esas voces y comienzan a hablar en latín. Es que yo no sé si eso es lo que me ha vendido Hollywood, yo no sé si es lo que me ha vendido las películas, pero los momentos que más me da miedo es cuando cambian la voz y cuando comienzan a hablar idiomas o lenguas muertas. Me parece terrible, y yo creo que en ese momento uno tiene que estar demasiado concentrado para no poder perder el rumbo de lo que está pasando. Sí, o uno le pone cuidado y le hace la charla al demonio, o está haciendo el ritual, o sea, las dos cosas no se pueden. Obviamente, y por ejemplo, yo tengo 1 o 2 videos en YouTube sobre exorcismos donde la persona, son 2 mujeres, donde hablan en arameo, hablan en griego y latín. Y las facciones físicas, el rostro, los ojos, como se le voltean, por ejemplo. Y manifestaciones cuando uno está haciendo las oraciones, cuando uno los aspersa con el agua bendita, cuando pone el Santo Cristo, pero ya eso se vuelve como tan rutinario, ya cuando uno hace varios exorcismos semanalmente, ya uno lo ve como muy natural, lo ve como muy normal, porque sabe que uno debe estar concentrado en lo que está pasando. Ahí es cuando el enemigo utiliza la psicología, y a veces no es en latín ni en griego ni en lenguas muertas, sino habla cosas muy coherentes, trata de enredarlo con cosas, por ejemplo le dice, mire, usted quiere saber, usted quiere tener dinero, o usted quiere saber fulano qué está haciendo, o usted quiere saber sobre misterios, o quiere saber esto, lo otro, yo le puedo dar, claro, entonces lo tienta. Y ahí es donde uno tiene que tener mucha firmeza. Dependiendo, es que cada caso de exorcismo, cada liberación, cada caso es muy diferente. Entonces, no sé, hay parámetros que son iguales en donde quiera que usted lo haga. En Estados Unidos, en Europa, en la China, donde usted quiera. Pero el caso en sí y la manifestación demoníaca, o la personalidad del demonio o del espíritu, porque a veces pueden ser espíritus que están dentro de la materia, pueden manejarse de una forma diferente. Es más, yo he tenido exorcismos que hay trabajos de brujería donde envían un espíritu, y ese espíritu lo utilizan para diferentes personas, y pasa el tiempo y estoy en otro país, por ejemplo, y voy a hacer un exorcismo, y ya el espíritu ya me conoce y me dice, usted de nuevo, usted me va a volver a sacar, es que usted no tuvo con tal, en tal lado, con fulano, sutano, y viene aquí a molestar. Bueno, cosas así que uno dice, bueno, estas cosas son perturbadoras. Monseñor, antes de que venga Nia, mi compañera, que también tiene más preguntas, en un momento, en otra de las películas, que como siempre le digo, me fijo mucho en estas películas de suspenso, de terror, me gusta mucho mirarlas. Hay una película también que es muy fuerte, que es el caso de Emily Rose, que en este caso es el exorcismo de Emily Rose. Un caso que quedó ahí abierto y en un debate entre la ciencia y entre la Iglesia Católica, porque la Iglesia manifestaba que esto eran posesiones demoníacas, y la ciencia decía que era esquizofrenia. Es decir, también puede, como usted hace un rato está diciendo, no todo lo que le pasa o las cosas malas que le pasan a las personas son del demonio. Puede llegar a confundirse quien va a visitarlo usted, porque la persona esté sufriendo de esquizofrenia, que al punto tal le puede dar que también cambie la voz y que emite unos sonidos raros por esquizofrenia, y que no tenga nada que ver con un demonio. Mire, en estos tiempos
la medicina, la psiquiatría, la psicología ha sido una herramienta fundamental, o sea, la ciencia y la fe se han unido para varios frentes, entre ellos ayudar en toda esta parte espiritual y en los exorcismos de forma especial. Después del Concilio Vaticano, en el 76, empezó un proceso en el cual se reconcilió la ciencia con la fe, porque antes los procesos de exorcismo eran muy alejados hacia la ciencia, porque ya venía de unos acontecimientos en el pasado donde los dos contrapunteaban la fe y la razón, a ver quién ganaba y quién tenía más fuerza y quién tenía la razón. Eso después desde el inicio de 1900, pero después del Concilio Vaticano ya se reformaron muchas cosas, y es ahí donde la parte médica, psicológica, psiquiátrica entra. Ahora, ya no están peleando. Obviamente yo tengo psiquiatras que me ayudan, psicólogos que me ayudan, médicos que me ayudan, y crece cada día más ese grupo de científicos que creen en lo espiritual y en lo paranormal. Muchos no creen, pero tampoco están en contra de que se pueda desarrollar un trabajo conjunto entre fe y razón, entre fe y ciencia. Y es ahí donde la psiquiatría entra, y la psicología, para descartar muchas anomalías y muchas tendencias psicológicas. Hola. Cuando ya se descarta lo médico y lo psiquiátrico y lo psicológico, ¿qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el psiquiatra y el médico? Descartar todas las falencias que pueda haber médicas, psiquiátricas, mentales, psicológicas. Pero lo espiritual ya es un ámbito, o sea, de la posesión y de los exorcismos del exorcista, de la persona que ha estudiado para saber tener ese discernimiento, si tiene posesión, si es un trabajo de brujería, si tiene un trabajo de hechicería o lo que sea. Yo atiendo muchos casos, entre ellos de bipolaridad, esquizofrenia, problemas mentales, de salud, y pedimos es la sanación. Entonces empiezan un tratamiento espiritual para ayuda de esa falencia, de esos problemas que ellos tienen. Pero yo puedo coger a un esquizofrénico y hacerle un exorcismo y no va a sentir y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay enfermedades mentales que se han originado desde un ámbito maléfico. ¿A qué me refiero? A una posesión, a un trabajo de brujería. Después de que se hace un trabajo, se hace el proceso de liberación, y la persona, después de exorcismos y de trabajo, queda liberada, en su mente quedan secuelas y hay que ayudarla con la parte psicológica y psiquiátrica. Pero sí hay formas de saber que una persona es poseído y una persona tiene problemas de esquizofrenia, o personas que creen que tienen posesión, pero en realidad es algo que creen en su conciencia de que tienen, pero en realidad no tienen. Hay unas reacciones físicas a lo espiritual. Por ejemplo, a un esquizofrénico yo le puedo dar un vaso de agua. Yo le digo, tómese este vaso de agua. Es un vaso de agua que no normal, de la llave, de la canilla, como dicen los argentinos. Y le puede dar un vaso después de agua bendita y se lo tome normal. A un poseído no en todos los casos, pero es una de las tantas pruebas para uno diagnosticar. Entonces yo le doy un vaso con agua normal, listo, se lo tomó, él no sabe, y después coge y le doy uno de agua bendita y exorcizada, y se revuelca y empiezan a haber manifestaciones. Entonces hay formas, hay como unos perfiles. Hay un libro que pueden descargar de internet que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Lo escribí hace varios años, es como un manual de exorcismo, donde hay unos perfiles donde las personas pueden mirar y decir, bueno, me duele la cabeza, me privan en la noche, siento esto, siento voces, y que pueden decir, bueno, todo esto se une y es posible que pueda haber una posesión o una brujería, una hechicería. Pero el único que puede detectar
tratar y darle tratamiento es un exorcista. De resto no, a menos como psiquiatras, psicólogos y médicos que yo he preparado en algunos cursos donde ellos ya tienen unos perfiles donde cuando ya acaban todo lo científico, lo médico, lo psicológico, lo psiquiátrico, pueden hacer ciertas pruebas y con ciertos perfiles armar y decir, sí, mire esto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos me dicen, mire, monseñor, yo pienso que es esto y esto y esto, no funciona el tratamiento, esto y lo otro, yo creo que puede ser algo espiritual y tengo la idea que es esto y esto, pero me gustaría que eso no sea, yo se lo remito y me lo remite. Y efectivamente muchas veces sí hay algo espiritual, algo paranormal. Monseñor, quiero hacerle una pregunta y es, ¿qué exorcismo de todos los que usted ha presenciado y ha estado le ha impactado más? ¿Y cuál ha sido el más difícil de usted poder realizar? El más, pues el demonio que usted le ha tocado sacar y no se va hasta que pues después ya de un tiempo ya se lo puede lograr. Hay muchos exorcismos que son complejos. Es más, a mí me envían después de que ya han recurrido a brujos, a videntes, a espiritistas, a chamanes, a sacerdotes, a exorcistas, a parapsicólogos. Entonces a mí me mandan ya todo lo último que ya no tienen solución. Y muchos casos son muy complejos, son muy difíciles. Yo siempre hablo y en las entrevistas hablo sobre los exorcismos que se hacen a niños, que son muy violentos y muy fuertes, y también hay muchos donde son muy desgastantes, sobre todo cuando hay casos que son genealógicos, cosas que vienen de las cadenas genealógicas, maldiciones ancestrales, que vienen de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que se ha ido heredando. Y hay casos donde son batallas muy fuertes, donde, como les comento, he visto muchos fenómenos paranormales, pero no es lo que nosotros pensamos, de que todos los exorcismos entonces levitan, la cabeza les gira 360 grados, donde caminan por el techo. Sí los hay, y muchos exorcistas en el mundo hemos presenciado, pero no es algo cotidiano. Exorcismos fuertes donde la persona sufre mucho físicamente, se llaga, se le abren heridas, escupen cosas, se materializan cosas cuando ellos vomitan y cosas así. Es los casos donde uno puede decir que son fuertes. Yo creo que más que la experiencia del exorcismo en el momento de las partes muy desgastantes para el poseso, como para los que me ayudan en liberación, como para mi persona, es la destrucción. Hay un componente emocional, y ver que la familia y ver que la vida de una persona se ha destruido en todas sus áreas, de que la perturban, de que siente cosas, de que vive cosas, pues son casos muy tristes, sobre todo los niños. Monseñor, hay una pregunta que hace Alexander Narváez, y es en el caso de, que es un oyente que está ahí pendiente, dice, en el caso de Bar Jesús, cuando echaba espíritus en ese caso bíblico, y que los demonios lo atacan porque no lleva una integridad espiritual correcta, ¿qué puede pasar allí? Igual la autoridad del nombre de Jesús es válida, porque, bueno, te quiero contar un caso que nos pasó una vez en una finca, practicando ese tema, y el demonio, a través del hombre, de la persona que está poseída, le dice a uno de los muchachos, le dice, tú no me saques, porque tú te acosaste antier con tu novia, estás en fornicación. Sí, estás en fornicación. Entonces, claro, yo entiendo lo que dijiste al principio, y claro, ellos quieren mentir,
y usar cosas para distraer al ministro que está ahí sacándole demonios, pero pasó algo muy curioso, y es que el muchacho que estaba ahí se paró de inmediato, empezó a temblar, se puso a llorar y se puso a pedirle perdón a Dios. Entonces yo me le acerqué al joven y le dije, hey, lo mismo que su merced está diciendo, pues que no se dejara llevar por estos temas, que el demonio que trataba de engañarlo. Pero entonces este muchacho temblando me miró y me dijo, no, es que sí es verdad. Yo hace 2 días me acosté con mi novia y falté a la integridad y todo el tema, y sé que esto es fornicación. Entonces, pregunta este oyente de Cali, ¿qué tan cierto es eso? Que pueden hasta golpearlos, arrancarles la ropa, bueno, etcétera. Es muy peligroso cuando uno no está en gracia, en los momentos de los exorcismos. Eso no, es que no entendemos a veces que el exorcismo es algo muy peligroso y uno puede afectarse. Entonces el problema no es tanto para el poseído en este caso concreto, y su merced que me habla de Limas, del mago Limas, de Bar Jesús, sino también de la persona que está haciendo liberación. Cuando se entra en liberación, exorcismo, la persona es expuesta a que un espíritu, un demonio se le meta o se lo lleve y le haga cosas. Eso es muy real. ¿Qué pasa? Sea verdad o sea mentira, es algo que no se debe de permitir en los grupos de liberación o las personas que hacen exorcismo por salud, por cuidarse en salud. ¿Por qué? Porque si la persona puede utilizar el nombre de Jesús y puede hacer el ritual y puede hacer todas las cosas que quiera, si no está en gracia del Señor, está vulnerable a que un espíritu se le pueda meter o hacerle daño. Ahora, sí, muchas veces dicen verdades, muchas veces dicen mentiras, pero ya es una cuestión más de conciencia del que va a hacer el exorcismo. Y sí, muchas veces, y hay muchos casos, es más, mire, yo he tenido casos de pastores y sacerdotes que han venido a buscar mi ayuda porque se contaminaron, porque hicieron mal una liberación, hicieron mal un exorcismo, no estaban en gracia en ese momento. Eso no es que yo, tengo a las 5 liberación, bueno, estoy haciendo esto y lo otro, bueno, eso es como salir a caminar o ir a comprar la leche y el pan en la panadería y ya, listo, ya, venga, le hago el exorcismo y tal luego y ya. No, hay que llevar una vida, no la miremos como de santos y perfectos, pero sí en gracia de Dios, tratando de hacer las cosas bien, y más cuando usted se va a enfrentar al Señor. Lo que sucede es que el Espíritu Santo pasa a través de nosotros. Nosotros somos un canal donde vamos a hacer ese exorcismo, es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando su casa, como dice la Sagrada Escritura, su organismo está en pecado, obviamente ahí no va a transmitir, no va a estar la presencia del Señor de la misma forma en que usted estuviera en gracia. Y es peligroso, hay una fractura de lo que lo llaman los parapsicólogos del campo áurico, o como lo llama la Sagrada Escritura, fuerza vital, o en su espíritu, donde usted se va a enfrentar a algo, pero usted ya va con las de perder, porque usted sencillamente cree que no hay una maduración espiritual y cree que eso es llegar y venga, nos vamos a enfrentar y yo estoy con Dios y va para afuera. Y entonces es más riesgoso para la persona que está haciendo el exorcismo que para el poseído. Mejor dicho, monseñor, la vuelta es la siguiente para ponerlo bien castizo para nuestros oyentes. Es como cuando uno voy a hablar lo más castizo y lo más barrio, cuando uno va a letear a alguien pero no tiene respaldo del que es. Es decir, usted no puede ir allá a joder a nadie cuando es decir, si el Espíritu Santo es el que le da a usted, en ese caso, por medio de usted, lo utiliza y es la herramienta, y el Espíritu Santo no está con usted viene a sacar demonios, hermano, se puede meter en un problema porque usted no está respaldado por nadie. No, usted va a cuenta suya y usted se hace cargo de lo que pase, lo que le pasó a Limas, que fue por imprudente y creía que estaba en lo que estaba, pero en realidad no estaba en lo que estaba. Y muchas veces ese es el peligro de muchas personas
no, yo saco espíritus, yo hago exorcismo, yo hago, pero en realidad, en el fondo, pues es muy cuestionable la metodología con que hacen las cosas. Por eso les digo, si gente que está en un proceso de vida como un sacerdote o un pastor de una iglesia y tienen esos enfrentamientos con el enemigo y a veces quedan contaminados, pues una persona, un laico que no tiene una vida muy consagrada a las cosas de Dios, pues tiene más peligro. Totalmente, totalmente. Monseñor, ¿a dónde se van esos espíritus? Cuando salen del cuerpo, ¿se van a partes desérticas, como siempre he pensado yo, o bajan a ser castigados al infierno, o se le puede meter a otra persona? Todas las anteriores. Se puede mandar a algún lugar, pero de ahí salen. Ellos están en otra dimensión donde ellos pueden manifestarse muchas veces. Y pueden irse a lugares, quedarse ahí, irse por un tiempo, estar ahí, irse a otro lugar, o metérsele a otra persona. Por ejemplo, hay casos de brujería, cuando hacen trabajos de vudú, de magia negra, y que le consagran un demonio y le meten ese espíritu, usted lo puede sacar 20 veces, pero el espíritu va y vuelve, porque él tiene una orden que le mandaron a hacer, o por pactos satánicos y cosas de esas. Entonces uno que tiene que hacer, empezar a romper cuál es esa atadura de ese espíritu, y esa atadura de ese espíritu que vuelve son los trabajos de brujería. Entonces ya hay otra cosa. El exorcismo no es solo como nosotros lo vemos de, venga, yo le hago la oración y le invoco y le hago y le digo y ya, sino vienen otras arandelas que hacen de que la cuestión sea grande. Hay espíritus que se quedan en el lugar. Cuando usted hace un exorcismo y no prepara el lugar, el espíritu se puede quedar ahí y atormentar a los que están ahí, que eso ha pasado en varios lugares. Y esto lo hacen a veces algunos, lo hacían o todavía lo hacen algunas iglesias o grupos de oración, más que todo grupos de oración, que son carismáticos, sean evangélicos, protestantes, cristianos o católicos, que están en oración y alguien entró en liberación, se le manifestó el Chucky, como yo le digo, y entonces la batalla, empiezan a reprender y empiezan a orar, listo, ¡pum!, se liberó la persona, pero el espíritu a veces queda ahí atormentando a los que están. Entonces es complejo y hay que saber hacer las cosas. Por ejemplo, misas, yo hago misas de liberación, de sanación, de prosperidad, eucaristías, de sanación, de liberación, de prosperidad. Las eucaristías de liberación yo las hago muy suaves, porque es que no es conveniente hacer un exorcismo masivo. Yo he tenido casos donde han estado en iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, como le quieran llamar, iglesias también católicas de sacerdotes que hacen eucaristías, misas de liberación, y sí, efectivamente unos se liberaron, unos gritaron, otros se vomitan, otros se revuelcan, y hubo una gente que fue y estaban un poco débiles espiritualmente y se les metió el Chucky. Entonces, pues obviamente eso no es prudente y no es sano. Respeto a los que lo hacen, es su forma de trabajar y de hacer las cosas, pero por mí, de los que estamos en la congregación, los exorcismos son muy personalizados y es al final de unos tratamientos que son largos, son difíciles, son complicados, es de esfuerzo, de un cambio de vida, porque es que también viene la persona que está chuquiciada y le sacan el demonio, pero la persona no cambia y no crece espiritualmente, entonces el otro va, como dice la Sagrada Escritura, va por desiertos, coge a 7 más y dice, no, mi casa está arreglada, o sea, el cuerpo de la persona, y voy y me le meto con toda la gallada, y pues ahí ya nadie me saca. Entonces las posesiones a veces se pueden complicar y aumentar. En esto hay que tener una responsabilidad, y no es hacer las cosas solo porque yo siento que ya tengo el poder, y cuando en misas de liberación, eucaristías de liberación, alguien se empieza a sentir mal, se empieza a chuquiciar, como yo le digo, empieza a haber manifestaciones,
de una vez yo la retiro, le hago una oración para bajar, controlar y la saco, le pido el favor que se retire y yo continúo la Eucaristía porque pues es una Eucaristía para que todos participen. Obviamente ahorita por la pandemia y todo lo que está pasando pues nos toca virtual, ¿no? Nos toca todo el trabajo ministerial virtual, pero sí yo recomiendo que los exorcismos sean personalizados por pudor también de la persona, porque imagínese 100 personas ahí viendo cómo usted se vomita, se revuelca, grita, eso a nadie le va a gustar. Y la contaminación, es que eso salta toda esa porquería espiritual a todos los que están ahí, se pueden contaminar. Monseñor, ¿qué tal? Hablando de manifestaciones, en el programa del miércoles, en el audio, esa risita de Chucky, como usted le dice, ¿era porque tenía que pasar, porque no preparé de pronto bien el tema o no estaba muy seguro, o a cualquiera de nosotros le hubiera podido pasar? Siempre en los programas paranormales, y yo he estado en varios, en diferentes lugares, pasan cosas. Y en radio, sobre todo las psicofonías, se manifiestan. Pero yo no creo que eso haya sido una psicofonía, sino que a veces se cruzan los cables, a veces hay interferencias y se manifestó esa risa. Es una risa macabra, sí. El punto es por qué se metió en ese momento. O sea, las cosas no pasan porque sí, siempre en todo hay un propósito. Entonces... Ahí pasan cosas, siempre pasan cosas paranormales que lo cuestionan a uno. Monseñor, el tema, porque es que hemos hablado gran parte de esta entrevista del tema del exorcismo y nos ha quedado muy claro a todos realmente qué no se debe practicar, qué no se debe hacer, esto y lo otro cuando se hace un exorcismo. Pero usted habla que también tiene experiencia paranormal. ¿Qué nos puede compartir? Parte del tema de exorcismo con el tema paranormal, es decir, cuando hablamos de paranormal es todo lo que tenga que ver con paranormal, de pronto el tema de ufología, de ovnis, todo eso. A ver, el tema de lo paranormal está muy ligado con lo místico y lo espiritual, y todo lo que haya un fenómeno que sobrepase lo físico, las leyes naturales, se considera paranormal, o sea, fuera de la realidad, un paralelo de la realidad. Y entre esos está lo que es la brujería, la hechicería, lo que es la parapsicología, lo que es los exorcismos, lo que es la liberación, los fenómenos, por ejemplo, marianos, de apariciones de la Virgen, lo que es la manifestación de los ovnis y de esta cuestión del tema de ufología, temas de precognición. Bueno, esto es un ámbito supremamente profundo que hay mucha tela donde cortar y todo se entrelaza. Por ejemplo, yo he tenido posesiones donde, bueno, no podría decir posesiones, sino como encuentros psíquicos con una persona, tiene una ligación, una conexión psicológica con un ente de otra dimensión, por ejemplo. Entonces esos son casos que yo he tenido casos de gente que la han abducido, pero pues esto es algo ya que se sale un poco de lo convencional, de los temas que uno habla, de que le preguntan a uno del exorcismo. Es que el exorcista tiene que volverse un investigador paranormal de todos los fenómenos, y que tiene que tener un gran espectro y tiene que tener una mente muy abierta a muchas cosas que no son convencionales. ¿Por qué? Porque es que en la Sagrada Escritura o en la tradición de la Iglesia no está todo lo que nos tenemos que enfrentar. Entonces usted tiene que investigar y usted tiene que irse formando sobre todos estos fenómenos que ocurren. Y el escepticismo tiene que estar. O sea, tenemos que verlo como una mente científica, hombres de fe, pero con una mente científica, con una mente racionalista, para separar y no creer que todo, que porque está lloviendo, entonces porque está llorando la Virgen, por ejemplo. Entonces tenemos que ir, no sin meterme con la Virgen, porque nosotros somos muy marianos los de la congregación y amamos y queremos mucho a la Virgen, sino es un ejemplo
de que ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en el chocolate me salió la forma de la Virgen, entonces tenemos que hacerle un altar al pocillo, porque ahí aparece, y después aparece el buñuelo, y ahí aparece la figura del divino niño, entonces voy a ponerle un altar. Y son cosas que nosotros sí tenemos que recurrir. Hay exorcistas de exorcistas, hay exorcistas que solo se especializan en sacar chukis, por ejemplo. Hay otros que ya mezclan un poco lo que es sanidad, Ministerio de Sanidad, de Sanación y Salud con el de Liberación. Hay otros que mezclan lo paranormal y otros que mezclan lo de prosperidad. Yo he tratado, Jesús era en su momento aquí en la tierra, y es, porque creemos nosotros que es el Señor y dador de vida, integral. Él sanaba, él liberaba, él enseñaba, hacía milagros de prosperidad como la multiplicación de los peces, de los panes, del vino, integral. Entonces ya depende mucho del ministerio, del que quiera desarrollar el exorcista. Como lo decía, hay muchos sacerdotes que no son exorcistas, no les gusta, les da miedo, no se quieren enchicharronar, porque es que liderar un proceso de liberación es un caos, es un chicharrón, que otros no creen y no están de acuerdo y ven solo desde una forma filosófica, antropológica, psicológica, la presencia del demonio. Entonces, en esto hay un gran abanico de opciones. Pero en ese campo a mí he sido muy curioso y pues hay que buscar respuestas y ayudas en todo lo que se va desarrollando para buscar las mejores soluciones a este tipo de circunstancias y a estos casos. Y hay casos muy complejos que tienen, por ejemplo, problemas psiquiátricos, problemas de fenómenos paranormales, poltergeist, fenómenos de ufología, fenómenos de problemas mentales, problemas de posesión, problemas de traumas, problemas de cuestión de personalidad. Tienen muchas cosas en las cuales no es solo llegar y decir, venga, le saco el chuki y tal luego, sino buscamos una forma más integral de poder ayudar a las personas. Bueno, señor, usted en el transcurso de la entrevista dijo algo que llamó poderosamente mi atención, y es: en la semana uno tiene 2, 3 liberaciones, a lo cual me deja bastante sorprendido, porque creería uno que estos sucesos pasan muy esporádicamente, ¿no? No que una persona que se dedique a liberar pues tendría tanto trabajo, y noto por lo que usted nos ha dicho que mantiene muy ocupado. ¿Siempre ha sido así a través de la historia o últimamente hay más posesiones, y a qué se debe? Siempre ha habido un volumen alto. Lo que sucede es que la gente ahorita toma más conciencia y busca de esa solución. También se ha incrementado la fuerza del mal, por llamarlo de esa forma. Gente que hace maldades, gente que se pone a experimentar, es decir, no, yo voy a hacer la tabla ouija, o voy a hacer tal ritual, o voy donde tal brujo, porque pues él me va a solucionar y me va a dar una solución. Se ha aumentado mucho, sí, a través de los años, pero el volumen es grande, por la sencilla razón de que gente especializada en este tema es muy poquita. Por ejemplo, si Bogotá tiene 4 exorcistas oficiales, es muy poquito. Muchos sacerdotes trabajan de forma clandestina o ilegal, dan de baja línea, por decirlo de esa forma, con miedo a que tenga represalias el obispo porque no tiene el permiso. Entonces usted puede imaginarse, en Estados Unidos hay, yo creo que según las últimas estadísticas, si yo no estoy mal, de pronto me corregirán, son como 200 algo exorcistas en todo Estados Unidos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y confesiones evangélicas protestantes tienen otros. Pero de la Iglesia Romana es más o menos ese porcentaje, de pronto me corregirán si estoy errado en los números. Pero a lo que yo voy, o sea, al ejemplo que les doy es,
¿cuántos millones de personas hay en Estados Unidos? Aquí en Bogotá, en Colombia, y usted ve que muchos no encuentran solución. Entonces, ¿qué les queda? Ir donde el brujito. Muchos corren para donde el brujito, que obviamente es lo peor que pueden hacer. O buscan personas que no tienen una trayectoria, que no tienen, sino le dicen, mire, vaya porque es que ese es excelente y hace y deshace y sabe y le va a decir y esto y lo otro. O van, y por ejemplo, le comento cómo es en la cuestión de las iglesias evangélicas o cristianas. No todos tienen ministerio de liberación, no todos los pastores son exorcistas, hacen liberación en los cultos, en la asamblea y tienen el don de liberación, pero que sean exorcistas especificados, especializados en el área, no lo son. Entonces también hay mucho déficit en esa parte. Entonces ellos lo llaman guerra espiritual. Entonces vamos al culto y le oramos y ya, hasta luego, haga tal cosa y tal otra y ya con eso tiene que pasar. Si se liberó bien y si no se fregó. Entonces son cuestiones donde es complejo. No hay esta formación así, personas que se dediquen de lleno son muy pocas. Y hay gente que sí, obviamente, en diferentes religiones, espiritualidades, que conocen del tema, que saben que Dios les ayuda y ayudan a la gente. Pero también en esto hay mucha gente que es estafadora y mucha gente que inventa y mucha gente que engaña a los demás. Y es ahí donde se dan, pues, se aumentan ese tipo de problemas. Monseñor, dejando al lado un poquitico el tema del exorcismo, pero obviamente pues unido a este tema, ¿usted de cuántas maneras cree que se presenta el diablo? ¿De cuántas maneras puede usted creer que se presenta el diablo? ¿En qué forma? En forma, o sea, en que, me explico, pues cuando se le va a presentar a la gente o algo, o cuando se presenta en modo terrenal, ¿de qué maneras cree usted que se presenta pues el demonio o el diablo? Bueno, las experiencias que yo he tenido es una figura como en un holograma, un espíritu que se manifiesta y hay esa contienda. Donde yo los he visto realmente manifestarse es en el caso de una posesión. No le puedo decir, mire, es que me llegó, me golpeó a la puerta, entró y es un hombre alto, mono, y me dijo, le voy a dar todo el dinero del mundo, o con cachos y cola y un tridente. Sí hay historias en todos los pueblos, todas las civilizaciones, en el campo se ve mucho, también en la ciudad y en tiempos modernos donde hay muchas apariciones físicas del enemigo. Pero eso es algo muy subjetivo y ahí viene el proceso de los estudios de parapsicología, de la investigación, porque muchas veces estas apariciones y manifestaciones, grandes santos la tuvieron también, es algo muy personal, o sea, no es masivo. Hay algunos casos donde han sido masivos y se han hecho esas investigaciones y esas recopilaciones de esos sucesos, pero en lo moderno es algo muy subjetivo y es una cuestión de que yo no puedo entrar a decir, no, es que no es, pero tampoco le puedo decir, sí, es que fue el que llegó. ¿Por qué? Porque tendría que hacer una investigación y lo segundo, yo no estuve ahí. Y no solo yo, sino un grupo de personas que puedan avalar, que tengan un criterio, una formación y pueden decir, sí, mire, es que realmente el tipo entró y la cogió a usted y la tiró a la cama, por ejemplo. Entonces, sí, yo todo el tiempo escucho mucha gente que tiene manifestaciones, que se les aparece como un perro, que ven una persona, una sombra negra, que sienten cosas, que les manifiestan cosas. Yo he visto muchas pruebas de la manifestación del demonio en muchos casos de personas, pero no se puede generalizar y decir es que el demonio siempre llega con una rosa blanca en la solapa del vestido, del chaleco, por ejemplo, del blazer, porque sería decirle mentiras. Pero respeto mucho como alguien que llegue y me dice, mire, monseñor,
yo tuve tal sueño y me soñé con la Virgen, o yo estaba orando y se me apareció la Virgen. Es algo muy subjetivo de la persona. Yo no entro a decirle que no, pero sí empezar un proceso a discernir, a investigar si realmente fue, por ejemplo, una sugestión de la mente, si fue realmente la Virgen María o fue una alucinación o fue el enemigo que también se viste de ángel de luz. O sea, es algo muy complejo, por eso la parapsicología, estudiar la parapsicología es muy complejo para llevarla como una ciencia exacta, porque todos los casos son diferentes y es muy subjetivo lo que le sucede al uno y lo que le sucede al otro. Monseñor, hay un tema muy importante que hemos hablado durante varios programas, es el tema extraterrestre, y nos llama mucho la atención porque usted mencionó ese tema. Y uno no escucha mucho al tema de la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana Evangélica menos. Entonces, nos gustaría saber cuál es su perspectiva acerca del tema OVNI. ¿Cree usted que Dios creó unas civilizaciones de entre que unas de esas están en lo oculto y otras son hermanos mayores o menores nuestros? ¿O piensas que realmente todo se apunta a que son ilusiones demoníacas para engañarnos? ¿Cuál es su punto de vista, monseñor? Todas las anteriores. Bueno, yo todos los años hago, bueno, no todos los años, estoy diciendo mentiras. Pues sí lo hago, pero no las publicaba. En el 2019 hice unas predicciones, en 2018 para el 2019 y las del 2020. Las 2020, eso están en YouTube y en internet, pueden entrar y mirarlas. Entre varias cosas que predije, hay una de que se iban a manifestar estos seres y que iban a salir a la luz pública bastantes pruebas y se iba a dar como más conocimiento que sobre todo en este año se iban a dar, y ahorita con las pruebas de la Marina y el Pentágono, donde ellos no salen diciendo que son extraterrestres, pero salen diciendo que no saben realmente qué son, y las pruebas son muy contundentes. En respecto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII era un versado en estos temas. Y la Iglesia nunca se ha apartado de que haya vida en otros planetas. Lo que pasa es que muchos cogen literalmente la Sagrada Escritura y la toman como si fuera un hecho histórico y científico. Y la Sagrada Escritura puede tener lenguajes, y entre ellos puede tener científico, puede tener histórico, puede tener religioso, político, económico, pero el más importante es el teológico. Y al teológico hay que darle un análisis y una interpretación adecuada. Entonces, por ejemplo, si Jesús dice, es mejor que entres al reino de los cielos, córtate la mano o sácate el ojo, porque es preferible que entres ciego y manco que te condenes. No está diciendo Jesús, vaya, sáquense en los ojos o vayan, cortes en las manos. Es un lenguaje teológico. Y en este orden de ideas, Dios es tan grande y el universo es tan grande de que es muy posible que sí hayan creado. Ahora, ¿qué es lo que hay en las redes? La mayoría es fake news. Hay una cantidad de basura y una cantidad de cosas que se acumulan, y en la ufología hay un gran problema, que todo se contradice. Hay grupos que se afirman una cosa, hay otros que llegan y dicen, no, mire, es que los reptilianos son buenos, otros que dicen, no, es que son malos, y los dragones son esto y son lo otro, y es que mire, y es que los grises, y no hay un consenso global. Y usted le puede preguntar a un ufólogo especializado en un hecho concreto y él le dice una cosa, y usted le pregunta al otro y el otro le sale con otra cosa. Eso hace de que haya una desinformación terrible, tenaz, que la gente se confunda. ¿A qué voy? A que hayan estos seres o no. Yo no me creo el cuentico, y eso se los dije, lo subí a YouTube y a Facebook. De esos mensajes, y me perdonarán los que son muy sensibles al tema ufológico, de que vienen y dicen, ay, hay que ser buenos, hay que amarnos, hay que querernos, un discursito, pues sí, muy proactivo, muy bonito.
pero en realidad el ser humano no, históricamente, no le come a esos cuentos. Si vinieran a dar una solución, a ayudar, sería otra cosa. Pero mientras tanto que se manifiesten o no se manifiesten, pues en realidad hay muchos problemas y hay muchas cosas actuales en las que nosotros no debemos de perder tanto tiempo, mente, solo especializándonos o profundizando solo en ese tema y esperando que ellos vengan en la nave espacial, nos metan y nos lleven para otro lado, si la solución está en nosotros. Es interesante y es bueno, la Sagrada Escritura en ningún lado dice que no existan o no hayan seres de otras dimensiones o de otros planetas o esto. Tampoco hace énfasis y Jesús tampoco lo hace. Entonces, son temas que son importantes por curiosidad y crecimiento intelectual, pero que a lo esencial de nuestra vida, pues tenemos que ponerle mucho más cuidado y muchas más cosas a las cosas cotidianas de las cosas que damos, porque es que se llega a un fanatismo, y el fanatismo es cuando ya hay unas cosas que ya sobrepasan y empiezan a enfermar a la persona. Entonces yo atiendo muchos casos de fanatismo religioso y de fanatismo ovni y mariano y de los ángeles y de los demonios, de todo. Entonces tenemos que tener un equilibrio y esperar. Hay tantas teorías de conspiración que ya yo las miro y las leo porque a mí me gusta estudiar mucho esos temas, pero ya a veces me duele la cabeza porque uno dice una cosa y el otro dice otra y el otro después sale diciendo otra, pero es interesante, es un tema interesante para saber. Pero monseñor, una pregunta, porque ya se metió en un tema que tocamos habitualmente aquí en el programa. Por ejemplo, usted dice leer esos temas porque le interesan y son interesantes al final para uno también saber otras situaciones, pero ¿qué piensa? Aquí le voy a quitar el rótulo de monseñor, le voy a quitar toda la investidura a la iglesia y voy a hablar de la persona, del ser. Andrés Tirado, ¿qué piensa, por ejemplo, del nuevo orden mundial, de las 13 familias, de la conspiración que nos quieren dominar? ¿Usted cree que eso sí existe o realmente es más de lo que venimos hablando, de un tema de un consumismo, de un tema de un fanatismo y que lo puede llevar a uno pues a ver cosas donde no hay? Ya que me desnudó, me empelotó, pues toca hablar porque ¿qué hacemos? Todas las anteriores, ahí en YouTube hay varios videos donde yo subo hablando estos temas y son largos y son muy complejos y son interesantes. Nuevo orden mundial existe, sí, hay familias, no son solo 13, hay familias y hay varias que han crecido, no son solo de abolengo que vengan de tradición, sino que han crecido. Hay varios grupos satánicos y Illuminati también, y masones, no todos. Entre eso también hay una divergencia y un choque entre ellos, que quieren afectar el mundo y tienen un proyecto muy claro, y ese proyecto pues no les va a funcionar, a veces se cree que porque se tienen recursos y poder pueden manejar todo el mundo como les da a su antojo, ¿no? Pero vivimos en algo que se llama choques de poder, y es que cada país y cada sociedad no hay para el orden mundial, para que haya un solo organismo que lidera el mundo entero, se necesita que haya una unificación en todos los países y de las religiones y de la política y de la economía mundial, y eso no se va a conseguir. ¿Por qué? Porque cada país tiene su ideología, cada país tiene su forma de actuar, de pensar. Sí, nos controlan mucho a través de los medios, pero tampoco se ha llegado al punto de que solo una nación, y hablamos de nación, y no estamos hablando solo de unos grupos de personas o multinacionales, estamos hablando de una nación, por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, tengan el control total
del planeta. Entonces son juegos de poder, juegos económicos que se van unificando, que se van uniendo, pero no podemos entrar al pánico, que esto ya es el apocalipsis, que ya se va a acabar el mundo, que ya, bueno, es que tocaría hablar tema por tema para ir mirando, pues dar mi opinión de cada circunstancia, porque son temas muy complejos. Pero, monseñor, ¿no cree que ya hubo unos rasgos, unos visos y que algunos mandatarios a nivel mundial y también algunos referentes como el mismo Papa Francisco están hablando de un ecumenismo? No, esos no son los rasgos. Los rasgos es lo que está pasando ahorita en cuestión de la pandemia, en cuestión del sistema económico mundial que se cayó y de guerras que se están librando ahorita, económicas y políticas. Eso sí da visos de que ya la cosa tratan de encaminarla, pero no la han encaminado, y es muy difícil que lo hagan porque somos muy diversos, los diferentes pueblos somos muy diversos. Lo que el Papa Francisco habla de un ecumenismo es algo que es político, pero eso no es una realidad. Una cosa es que usted se siente a charlar o se tome una foto o se hable de acuerdos de ayuda mutua, y otra cosa es llegar al ecumenismo, porque el ecumenismo es fusionar ciertas creencias que se pueden dar, y es muy difícil y no creo que se den en el cristianismo. ¿A qué me refiero? Iglesias ortodoxas, anglicanas, cristianas, los que creemos en Jesucristo. Es muy difícil unificarlos. Y el papado lo hizo en la Edad Media y en otros tiempos, pero en la actualidad ya no lo hace. Llama eso una amistad. Ahora, ecumenismo nunca podrá haber en una reunión, que el término más aceptado y el mejor es un intercambio religioso entre judíos, entre islámicos, budistas, hinduistas, de todas las demás religiones. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental, que para nosotros los que somos cristianos, católicos, de las diferentes líneas, que creemos en Jesucristo como Señor y Dios y dador de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, monoteístas. Para los judíos, para los islámicos, para los budistas, ellos creen en Jesús como un profeta, el profeta del amor, muy sabio, muy bonito, muy de todo, pero no lo aceptan como Señor y Salvador. Ya hay ideológico, doctrinal, hay un problema. Y el otro es el político y el económico. El que tiene su empresa, para que me entiendan de esta manera, no va a dejar que otro venga y le maneje sus finanzas. Entonces, la Iglesia romana seguirá teniendo, con todos los problemas y todo lo que tiene, irá con su organización. La ortodoxa también, la anglicana, los evangélicos, los musulmanes, los judíos tienen su forma, su administración. Y cuando hablamos de que nos vamos a unir todos y que vamos a hacer una sola cosa, eso no camina, porque ya hace mucho tiempo atrás lo han tratado. Entonces es más como relaciones, lobby, relaciones sociales. El Papa Francisco tan chévere, tan lindo, que se reúne con el uno, con el otro, pero de ahí no hay mayor futuro, no lo veo de esa forma. Monseñor, más bien a través de la economía y la política, sí es otra cuestión diferente. Monseñor, le pregunta Francisco Sánchez, que hace parte del programa, sino que él nos manda los audios porque no puede estar presente, ya que tiene un negocio nocturno. Pregunta Francisco Sánchez que por favor le preguntemos qué opina del diácono Jorge Sonante, argentino, divulgador que trabajó en el Vaticano y que está revelando toda la pedofilia y la pederastia en el mundo y sobre todo en la Iglesia Católica. ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, sobre Jorge no lo conozco, no conozco realmente si él estuvo en el Vaticano o no. Hay unas pruebas que sí, otras que no, eso es algo muy incierto. La verdad, yo no creo que haya estado muy cerca del Papa. De pronto estuvo en alguna comisión de algo, porque eso no es que usted llega allá y yo que he estado en el Vaticano y otros que han estado saben que eso es un protocolo.
Y eso no es que usted llega de una vez y dice, ¿qué hubo, Francisco? Métame ahí en la comisión de los ovnis, porque hermano, yo soy el duro allá de Argentina, métame, porque eso no funciona así, eso es algo muy restringido, sobre todo todas las cosas políticas y todo lo que se hace. ¿Qué hace él? Yo lo que he visto es que él hace una recopilación de cosas que otra gente las ha dicho. Por ejemplo, los escándalos que él habla, estos ya venían de hace tiempo, ya habían sido mencionados. Por ejemplo, lo de Anonymous, que sacó hace un tiempo todo este revuelo en Estados Unidos y por la muerte de este afrodescendiente y toda esta cuestión, y que sacó unas listas de procesos con cardenales, obispos de la Iglesia Romana por pedofilia y abusos y toda esta cuestión. Eso ya es viejo, o sea, eso ya son noticias viejas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las noticias tienen como un tiempo donde salen todas y se van manifestando. Sí, se ha ido descubriendo muchas cosas que han pasado y que siguen sucediendo. Todavía la iglesia tiene sus guardados. Yo este año, en las predicciones de este año, yo dije, y lo pueden mirar en el YouTube, de los escándalos que se iban a destapar más todavía. Que yo vea, no soy un fan de Jorge, veo de vez en cuando sus contenidos porque la gente me pregunta, pero yo veo que son recopilaciones de otros, yo no le veo pruebas. Una cosa es que usted se ponga a hablar de un tema, yo veo que fulano o vi o es que pasó esto, que ya lo coja muy de forma personal y crea lo que está diciendo, eso es una cosa, pero realmente pruebas que uno diga, mire, pasó esto, son de las que ya se han salido a la luz pública, por llamarlo de esa forma. Entonces, tenemos que mirar también quienes realmente con todos estos temas también están buscando protagonismo y ganar adeptos. Y una cosa es denunciar y hacer un proceso de investigación serio, otro es sacar conclusiones y hacer una síntesis y decir, mire, yo saco esto y esto y esto, y lo toma de forma personal. Entonces, claro, hay gente que entra, sobre todo ahorita que hemos tenido tiempo por la pandemia, y encuentran, usted hable de conspiraciones, entra a internet, encontrará millones de páginas, miles de videos y de noticias que sí, algunas son ciertas, otras son malogradas, otras son adaptadas, pero en realidad que a mí él me dé esa seguridad de lo que él esté hablando, no, porque yo no le he visto las pruebas. Uno puede hablar mucha vaina, uno puede decir muchas cosas, pero las pruebas son las que hablan. Entonces ahí es algo que uno dice, bueno, puede tener razón en unas cosas, en otras no. Ya viene a lo que es una madurez para los medios. Entonces uno no puede creer todo lo que le digan, ni siquiera lo que yo esté diciendo. Tiene que investigar, tiene que armarse de argumentos y de cosas serias, porque si no, pues vamos a decir que el cielo hoy se oscureció, entonces es porque ya se acaba el fin del mundo, y son cosas que no son amañadas, o a veces son... eso es lo bueno y lo bonito, digamos, de hablar de todos estos temas y ver diferentes puntos de vista, y que el oyente o la persona que consuma este tipo de información saque sus propias conclusiones. Monseñor, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que cerremos con broche de oro y me diga para usted en 2 minutos, ¿cree usted que se viene la marca que nos habla Apocalipsis 13 del 666 por medio de un microchip? ¿Cree usted que estamos no en el fin del mundo, pero sí a puertas de un nuevo orden mundial? De un nuevo orden mundial no. Hay señales del fin de los tiempos, sí. No va a haber el apocalipsis ya mañana, eso se demorará. El 666 hay varias formas de poderlo interpretar y de mirar.
Sí, hay un control, y eso hay unos audios que yo hablo sobre eso, donde sí estos grupos quieren implantar y quieren volver política mundial el cargar este chip, y si no lo logran por la parte política, por la parte de moda. Pero de ahí a que se logre es muy complejo. Pero sí, el objetivo de muchos y donde vamos encaminados, no ya, eso no va a ser ya, aunque hayan prototipos en este momento ya realizados, haya gente que ya se lo haya puesto, sí se está dando ese fenómeno. Que se llegue a concretar ya, no lo creo. Que se logre extender por toda la Tierra es muy difícil, pero puede suceder, y sí está vinculado con estos grupos que nosotros hablamos y este deseo de llegar a lo que ustedes llaman el nuevo orden mundial. Pues Monseñor, le agradecemos muchísimo este rato delicioso, ha sido delicioso realmente escucharle, además con esa tranquilidad. Yo no sé qué tanta radio ha hecho usted, pero yo me imagino que usted está acostumbrado a cantidad de público y de púlpitos y de estar ahí, pues obviamente manejando gente. Se le escucha una tranquilidad, una paz en todas sus respuestas, nos agradó muchísimo. Tenemos pendiente hacer un segundo programa porque con usted seguramente 1 hora y media no es absolutamente nada, tenemos mucho más que hablar. Le dedicamos mucho tiempo iniciando el programa al tema del exorcismo, pero sé que con usted tenemos carta abierta para muchos temas. Monseñor, muchísimas gracias, que me le vaya muy bien allá en Bogotá. El frío me imagino que hasta ahora ya lo está arropando para acostarse a dormir, y pues ya mañana un día, me imagino, laboral, así sea a través de esto pues que nos ha tocado ahora con el tema virtual. Monseñor, muchas gracias, Dios me lo bendiga y gracias por estar con nosotros en Planetámbulos de Radio Planeta. No, es un placer de que me hayan invitado, les agradezco mucho, gracias a los oyentes por estar conectados a esta hora. Aquí en Bogotá sigue el frío, la nevera como llaman, y está lloviznando, pero contento de participar en todas estas charlas, estos debates. Importante verlo desde todos los puntos de vista y eso nos ayuda a crecer bastante espiritual y materialmente. Bueno, señores, era Monseñor Andrés Tirado desde Bogotá. Esto es Planetámbulo, nos vamos, quédense con el viaje, ya sigue la programación buenísima de Radio Planeta y mañana un día espectacular, la mañaneta de Taquito, toda la gente conectada con Radio Planeta Cali. Chao, chao, hasta mañana. Morir es dormir sin soñar. Deseamos que esta noche tengas buenos sueños. Nos escuchamos mañana. Planetámbulos, un planeta paralelo para un universo de oyentes. Planetámbulos. Al aire, Radio Planeta 96.9.